ocasión de los 195 años de la fundación del Instituto Literario del Estado de México, les recibimos en esta sala del Honorable Consejo Universitario, licenciado Benito Juárez García, para llevar a cabo la inauguración de Abril, Mes de la Lectura. Resalta en nuestro presidium la doctora Marta Patricia Zarza Delgado, secretaria de Investigación y Estudios Avanzados. El maestro Hugo Esquinca Farrera, director de Infraestructura Académica. La doctora María de las Mercedes Portilla Luca, secretaria de Difusión Cultural. El maestro Alberto Chimal, escritor y conferencista invitado. Y presidiendo, en representación del doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales, Carlos Eduardo Barrera Díaz, rector de esta compilación literaria de conocimiento, el secretario de Docencia, doctor José Raimundo Marcial Romero. Saludamos cálidamente al gabinete universitario, a integrantes del Colegio de Directores, a la doctora Gilda González Villaseñor, secretaria general de la FAAPA-UAM, al doctor Pedro Rodríguez Magallanes, secretario general del SUB de SUAM, al doctor Osiris Ramírez Prado, encargado del despacho de la Defensoría de los Derechos Universitarios, al maestro Hugo Edgar Chaparro Campos, director de Transparencia Universitaria, al doctor Carlos Alfonso Ledesma Ibarra, cronista universitario, alumnos y alumnas de la Facultad de Humanidades y del plantel Ignacio Ramírez Calzada de la Escuela Preparatoria, directores y directoras de área de la Secretaría de Docencia y la comunidad universitaria. Les brindamos un estimado aplauso. Cordialmente recibimos a la familia del maestro Alberto Chimal, conferencista invitado. Sean bienvenidos con un afectivo aplauso. Iniciamos con la bienvenida y exposición de motivos que nos brinda el director de Infraestructura Académica, maestro Hugo Esquinca Farrera. Doctor en Ciencias Computacionales, José Raimundo Marcial Romero, secretario de Docencia. Muchas gracias. Maestro Alberto Chimal, gracias por tenerlo aquí en la universidad. Maestra doctora Marta Patricia Zarza, secretaria de Investigación y Estudios Avanzados. Y doctora María de Mercedes Portilla Luca, secretaria de Difusión Cultural. Carlos Luis Zafón dice: los libros son espejos y solamente encuentras en ellos lo que uno trae dentro. La Universidad Autónoma del Estado de México durante 26 años ha hecho grandes esfuerzos para consolidar este programa, Abril, Mes de la Lectura, lo que busca promover y difundir el amor a las artes, el amor a la lectura entre nuestra comunidad universitaria y público en general. Esta edición, la edición 2023, se conmemora al aniversario 195 de la creación del Instituto Científico Literario del Estado de México. Hoy damos inicio a las actividades con un amplio programa con la participación de todos los espacios académicos que han hecho programas personales y que se han sumado al programa general con más de 285 actividades. Tenemos 69 presentaciones de libros, 85 conferencias, la tradicional liturgia literaria y presentaciones artísticas que en especial podemos mencionar el concierto sinfónico de la Orquesta Juvenil de la Universidad con un ensamble preparado de rock y Broadway. Tenemos la participación de varios autores, en especial la presentación de Zuckerman sobre el jazz en la Ciudad de México. Tenemos la presentación de una TikToker, Ale, el hada de los libros, con más de 600,000 seguidores, que nos hablará sobre temas de género y temas de amor hacia la lectura. Y cerraremos con el programa de la Feria del Libro Universitario de la UEMEX. Hoy contamos con la conferencia magistral de Alberto Chimal,
un representante de la lectura fantástica y además un orgulloso mexiquense. J.K. Rowling, la autora de Harry Potter con más de 500 copias vendidas, dice que si no te gusta leer, es que no has encontrado los libros adecuados. Patria, ciencia y trabajo. Pedimos su atención para la presentación del video conmemorativo Abril, mes de la lectura. Años el programa Abril, mes de la lectura, ha promovido el hábito lector entre la comunidad universitaria y la sociedad mexiquense. La UMX dedica su edición 2023 a la conmemoración de los 195 años de la fundación del Instituto Literario del Estado de México. Celebraremos la lectura a través de la literatura fantástica de Alberto Chimal y su libro La Visitante. Alberto Zuckerman nos presentará su libro El Jazz en la Ciudad de México. Ale, el hada de los libros, con más de 600,000 seguidores en TikTok, Instagram y YouTube, promoverá la lectura entre los jóvenes, a quienes les hablará de equidad de género e inclusión. La música de la Orquesta Sinfónica Juvenil de la UMX nos hará vibrar con el concierto titulado Una mañana llena de música de rock y Broadway en el Ágora de Cénide. El 21 de abril leeremos al unísono la tradicional liturgia literaria y disfrutaremos de la Feria Universitaria del Libro de la UMX. Más de 280 actividades, 50 espacios participantes y diversas conferencias, actividades de fomento, presentaciones artísticas, entre otras. Te invitamos a ser parte de esta celebración literaria en Abril, mes de la lectura 2023, conmemoración de los 195 años de la fundación del Instituto Literario del Estado de México. Somos Historia y Construcción. Somos UAMX. Nos brinda el mensaje institucional y declaratoria inaugural el doctor José Raimundo Marcial Romero, secretario de Docencia y representante personal del rector de nuestra universidad, doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales, Carlos Eduardo Barrera Díaz. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Con el propósito de fomentar la lectura, promover los libros y propiciar la realización de actividades artísticas y culturales vinculadas con la literatura, los autores y las novedades editoriales, hoy inicia en nuestra casa de estudios Abril, mes de la lectura. Saludo con afecto a las personalidades que integran el presidium, al escritor, maestro Alberto Chimal, conferencista magistral en este acto inaugural, y además un saludo muy afectuoso de nuestro rector, el doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales, Carlos Eduardo Barrera Díaz, que por cuestiones personales no pudo estar. Asimismo, la doctora Marta Patricia Zarza Delgado, secretaria de Investigación y Estudios Avanzados, a la doctora en Humanidades María de las Mercedes Portillo Luja, secretaria de Difusión Cultural, y al maestro en Administración Hugo Esquinca Parrera, director de Infraestructura Académica, y gracias Hugo por participar en la organización de Abril de la Lectura. Compañeros del gabinete universitario, invitados especiales, representantes de los organismos sindicales universitarios, directoras, directores, encargadas y encargados de despacho, coordinadores y coordinadoras y responsables de fomento a la lectura de espacios académicos de la UAMX, directoras, directores y personal de la Secretaría de Docencia, estudiantes de las facultades de Humanidades, Contaduría y Administración que nos favorecen con su asistencia, estimados integrantes de la comunidad Verde y Oro. Para la Universidad Autónoma del Estado de México, recibirlos esta mañana en la ceremonia que marca el inicio de uno de sus eventos culturales emblemáticos es motivo de regocijo y satisfacción, pues demuestra que tras 26 años de llevarlo a cabo, se mantiene vigente y concordante con el propósito que le animó en su inicio, promover el hábito lector entre los universitarios y acercar los libros y los autores a la comunidad en general. Desarrolla las competencias que permiten al individuo inscribirse en una sociedad de elevada competitividad y generación permanente de nuevos conocimientos.
La lectura no solo recrea y enseña, sino que también favorece el desarrollo social del país, pues una comunidad con ciudadanos mejor educados, con valores cívicos y éticos bien arraigados, podrá lograr una convivencia más justa, tolerante, democrática y sensible, y demostrar con acciones un claro compromiso con el medio ambiente. Lamentablemente, los indicadores al respecto en nuestro país no son muy favorables. De acuerdo con los resultados más recientes del módulo de lectura MOLE, levantado por el INEGI en abril de 2022, el promedio de libros leídos en México por la población adulta en los últimos 12 meses fue de 3.9 ejemplares. Por ello, festivales como Abril, Mes de la Lectura, cobran especial importancia para rescatar, fomentar e inculcar en las nuevas generaciones el invaluable hábito de la lectura. A su vez, la universidad, como institución generadora y transmisora de conocimiento, representa una instancia que por naturaleza debe promover e inculcar este hábito, no solo entre los miembros de su comunidad académica, sino también proponer medidas y estrategias para fomentar la actividad lectora entre todos los integrantes de la sociedad, lo que representa un índice de 10.1 títulos por estudiante. En este 2023, Abril, Mes de la Lectura, está dedicado a conmemorar los 195 años de la fundación del Instituto Literario del Estado de México, antecedente directo de nuestra casa de estudios. En este sentido, agradezco desde ahora la disposición y elevada contribución de los conferencistas magistrales, cuya participación le confiere realce a este festival cultural. Y si me lo permiten, les pido que demos paso a la declaración inaugural, siendo las 10 horas con 19 minutos del martes 11 de abril de 2023, inauguro formalmente las actividades de Abril, Mes de la Lectura, seguro de que los objetivos planteados serán ampliamente rebasados. Muchas gracias. Somos UAMX, Patria, Ciencia y Trabajo. Invitamos a nuestras autoridades a bajar a la primera fila de esta sala para dar paso a la conferencia magistral intitulada La aventura de la lectura. El escritor Alberto Chimal. Alberto Chimal es nacido en Toluca, Estado de México. Es profesor, narrador y escritor. Uno de los principales representantes de la lectura fantástica de habla hispana, ingeniero de formación y con una maestría en literatura por la UNAM. Ha sido profesor de la Universidad Autónoma de Coahuila, de la Escuela de Escritores del Estado de México, de la Universidad Iberoamericana y de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Ha recibido varios premios, por mencionar algunos: Premio Nacional de Cuento Nezahualcóyotl, Premio Becario del Centro Toluqueño de Escritores, Premio Bellas Artes del Cuento de San Luis Potosí, el Premio de Literatura del Estado de México por su trayectoria, el Premio Bellas Artes de Narrativa Colima, Premio Calpa, entre otros. En el 2009 escribió su primera novela, Los Esclavos. Ha escrito ensayo, teatro, guión de cine, y en el 2021 se convirtió en el primer mexicano en escribir un cómic de Batman con su trabajo en la antología internacional Batman y el Mundo de DC Comics. En coautoría con Raquel Castro publicó Cómo escribir tu propia historia y El Club de las Niñas Fantasmas. Hoy nos presenta su historia, pero también su último libro titulado La Visitante, por la editorial Planeta en el 2022. Con ustedes, Alberto Chimal. Buenos días y muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy, por recibirme en este recinto de la Universidad del Estado de México, que para mí es muy importante por razones que ya les contaré.
y porque siempre es un gusto estar otra vez en mi tierra. El título de La aventura de la lectura puede sonar un poco inusual, quizá a alguna persona le pudiera parecer pretencioso, pero eso es lo que es. Y quisiera contarles por qué, al menos en lo que concierne a mi propio caso, al caso de una persona que nació en la ciudad de Toluca hace ya una buena cantidad de años y que por diversas razones se encontró en esa posibilidad de lenguaje, en ese acercamiento con el lenguaje, no solamente una profesión, sino también una compañía, una parte o una faceta de la vida. Eso es lo que quisiera yo contarles en esta ocasión. Estas fotos que ven ustedes aquí son fotos de mi infancia, fotos que se tomaron aquí mismo en la ciudad de Toluca. Yo nací en 1970, una época distinta de esta en muchos aspectos, pero muy semejante en otros. Mi familia era una familia extensa, una de las que a veces llaman familias muégano, donde varias generaciones viven bajo un mismo techo. En mi caso eran, y siguen siendo hasta el día de hoy, 3 generaciones en general las que viven en la misma dirección, relativamente cerca de aquí, por el estadio de la Bombonera todavía. En aquel tiempo la matriarca era mi abuela, la señora Isabel, que era una mujer formidable, según me cuentan, aunque yo ya la conocí mayor y un poco enferma, y con ella estaban sus hijos y entre ellos mi madre. Yo me crié entre todos. Yo tenía muy al principio varias mamás. Yo no preguntaba, ¿no? No son cosas de las que uno pregunta cuando tiene 2 o 3 años. Y algo más de lo que sucedía en aquella época, además de lo que sucede habitualmente a un niño o una niña todavía a estas alturas, cuando está creciendo en una ciudad como Toluca, fue que yo me encontré con la lectura de una manera bastante literal y quizá bastante curiosa. Viéndolo para atrás, yo diría que tuve mucha suerte. En una familia grande, y en esto no me dejarán mentir quienes hayan crecido en esas circunstancias, en una familia grande es muy fácil quedarse a solas, es muy fácil que todo el resto de la gente esté haciendo alguna otra cosa y no le hagan caso a uno. Así me sucedió a mí, y mientras mi mamá o mi tío Adrián o algunos otros de mis primos, de mis hermanos estaban haciendo cualquier otra cosa, pues yo estaba solo, y lo que descubrí que podía acompañarme en esos momentos muy abundantes de soledad era la lectura. Aprendí poco antes de entrar en la primaria, de una manera muy curiosa, que creo que así no se las contaré para ahorrar un poco de tiempo, pero tuve la fortuna de que en casa de mi mamá había un librero que entonces me parecía enorme, colosal, ¿no? Quizá no lo era tanto, pero contenía un montón de libros, un montón de libros de todo tipo, algunos para niños, la mayoría no. Era, digamos, la biblioteca local de la casa, por así decirlo. Era tal vez signo de un tiempo en el cual los libros se veían un poco más como símbolo de estatus de lo que se ven ahora, pero lo cierto es que estaban ahí. Y lo cierto es que si bien nadie me dijo que me pusiera a leer, que estuviera 20 minutos al día, ni nada parecido, tampoco nadie me impidió jamás que leyera. Entonces yo leía a mi aire, a mi ritmo, en esos momentos de estar solo, y ahí descubrí muchísimo. Descubrí todos los que llamamos los géneros literarios, un poco de todo. Descubrí toda clase de autores y autoras diferentes. Descubrí sobre todo lo que para mí fue más importante, la narrativa, las historias de todo tipo, historias extensas, historias breves, historias escritas en México, historias escritas en otros lugares, historias escritas por gente muerta, que era lo que actualmente se enseñaba en las escuelas, pero también, y esto era crucial, historias escritas por gente viva. Puede parecer una diferencia de escasa importancia, pero no lo es para muchas personas que alguna vez se ilusionan con el lenguaje, con la idea de la escritura. Todavía en muchos lugares se enseña un poco sin querer, digamos, que la literatura es algo que se hizo hace mucho tiempo, ¿no? Que solo lo hicieron un puñado de personas
todas ya fallecidas, a las cuales nos toca estudiar, y no siempre se habla de que la literatura también es algo vivo. Entonces yo tuve la oportunidad de ver eso. Tuve la oportunidad de descubrir la noción de la escritura literaria, del trabajo del escritor, en un libro que se ve ahí en esta diapositiva, una antología nada menos que de Isaac Asimov, un autor famoso del siglo XX, especializado en ciencia ficción, que cuenta de su infancia. También, en su caso, él era migrante ruso que creció en los Estados Unidos. También tenía mucho tiempo para estar solo porque sus padres estaban trabajando incesantemente, era de una familia pobre, y su papá era periodiquero, entonces vendía revistas que le daba primero a leer al hijo para que se entretuviera, y que luego el hijo debía devolver intactas para que se vendieran. Varias de esas revistas en aquella época eran de cuento, era un género muy popular en ciertos estratos de la población, sobre todo de la gente más pobre en aquel país. Y él descubrió que había gente que hacía historias, que hacía cuentos, y que se llamaban escritores. Y lo cuenta en ese libro, que es un libro autobiográfico que se llama Antes de la Edad de Oro. Y yo ahí lo descubrí, que había gente que escribía historias que no venían ya hechas desde algún tiempo inmemorial, o que no aparecían como por generación espontánea. Y fue un gran descubrimiento. Me pasé los siguientes 10, 15 años tratando de hacer algo con ese descubrimiento, porque también no era una época en la cual hubiese mucho de lo que ahora se conoce como las materias de escritura creativa o de creación literaria, ¿no? Ciertamente no lo había en las escuelas primarias o secundarias de aquel tiempo, ciertamente no había digamos, el acceso a Internet, que ahora facilita un poco el que se conozcan o se difundan estas materias, incluso en lugares muy apartados. Ahí se ve, me parece, en la diapositiva, se ve un poco una máquina de escribir, un artefacto antediluviano. Todos ustedes son muy jóvenes, pero pregúntenle a sus padres o a sus abuelos, sabrán lo que es una máquina de escribir. Básicamente es un procesador de texto, pero no usa electricidad. Ah, sí le suena, ¿verdad? Bueno, aparte de que este tipo de cosas, digamos, el acto de contar, que es muy distinto del acto de leer, pero que es complementario. Aparte de que este tipo de cosas no se enseñaban en aquel tiempo en las escuelas, yo tengo cierta pequeña dificultad con esta cuestión, que la pueden ver ustedes pues en mis manos. Tengo los dedos muy delgados. Aquellas máquinas de entonces no eran como esta, por ejemplo, que tiene un teclado como el que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Que no tiene espacios entre las teclas. En cambio, si ustedes tratan de manipular una máquina de esas, sin mucho cuidado, lo primero que va a pasar probablemente es que el dedo se les atore entre dos teclas, entre la tecla A y la tecla S, o entre la tecla Ñ y la tecla L. Yo me pasé la mitad de mis primeros años de tratar de escribir, de tratar de hacer mis propias historias, pues más bien tratando de sacar los dedos de entre los agujeros del teclado de la máquina, ¿no? Todo un problema. Pero no sé exactamente por qué, yo creo que por terquedad. No lo dejé incluso aunque no había ningún signo alentador, digamos, a mi alrededor que pudiera como hacerme pensar que podía hacer de esto pues una profesión o siquiera una actividad que acompañara el resto de mi vida, ¿no? Lo cierto es que seguí, y lo cierto es que tuve la oportunidad de varios años más adelante ganar un concurso que se convocaba aquí en la ciudad de Toluca por parte de una organización cultural local, que quizá hayan oído hablar de ella, el Centro Toluqueño de Escritores. Yo le debo mucho a esa organización porque cuando tenía 16 años gané un premio de los que se convocaban anualmente, y ahora pues yo no diría mucho en favor de ese libro, pero lo cierto es que era lo mejor que podía ser en aquel tiempo, y era un libro además que tenía de alguna manera como
un depósito o como un volcado pues, de todas las experiencias lectoras que había tenido hasta aquel tiempo de mi vida, ¿no? hasta aquel tiempo de mediados de mi adolescencia. Todas las experiencias que me había yo encontrado en el librero, en aquel librero en casa de mi mamá. Igual, historias fantásticas de las que se consideran habitualmente para niños, como esa que se ve ilustrada allí, Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Igual también cuentos más antiguos, cuentos de una época en la que no existían todavía las denominaciones de género o de rango de edades que tenemos en la actualidad. Tenía yo una colección de mitos y leyendas que traía cuentos de diversas regiones del mundo ilustrados de una manera muy interesante, muy caprichosa. Historias que también hablaban de entornos inusitados, remotos, de acontecimientos extraños. Y al mismo tiempo, pues de historias que estaban más cerca de donde yo me encontraba, de aquel tiempo en el cual me encontraba. Si ustedes, algunas personas también de aquí se acordarán de un tiempo en el que el Teatro Morelos, que estaba, ya saben dónde está el Teatro Morelos, era Cine Morelos y pasaban películas como cualquier otro cine. Una que me tocó ver ahí de casualidad, sin saber de qué se trataba, era la que está aquí ilustrada, que es El Planeta Fantástico, de René Laloux, una película animada francesa, rarísima, que es una de las grandes experiencias que tuve en la vida. Una película extraña, una película de lo que ahora llamaríamos ciencia ficción, pero sin ninguna de las características que le asignamos habitualmente a este tipo de historias, porque se trataba de una humanidad conquistada y no conquistadora, ¿no? Sojuzgada por una raza extraterrestre que además era de gigantes, ¿no? Todo lo contrario de esta especie de discurso triunfal que se tiene todavía asociado a ese tipo de historias y que tiene tan poco que ver, digamos, con la realidad de un país como México, ¿no? Esto tenía bastante más que ver con la realidad de un país como México, ¿no? Que no es habitualmente inventor ni promotor de la tecnología, sino más bien usuario o víctima, como decía José Luis Zárate, un gran autor mexicano de ciencia ficción. Entonces pues fue también una gran experiencia. Todo eso estaba ahí presente, y también estaba presente antes de que se me acuse, digamos, de decir alguna otra cosa. Estaba también pues el resto de la literatura, no en un orden, no en digamos una lista como las que ahora llamamos del canon literario, que es una noción que entonces estaba un poco pasada de moda, que ha vuelto a ponerse de moda en tiempos presentes, pero ahí estaban también, eso que ven ahí es una ilustración con un fotograma de los libros de Próspero, una de las muchísimas adaptaciones cinematográficas que existen de la obra de William Shakespeare, y eso estaba ahí también. Algunas de esas obras que llamamos clásicas estaban ahí presentes en los libros de casa de mi mamá, y también eran parte, digamos, como de ese impulso, porque nadie, y esto es, creo que es muy importante, nadie me enseñó ni que la lectura fuera prescriptiva, que fuera obligatoria, como ya decía, y tampoco nadie me enseñó que hubiera marcas de clase en la literatura. Nadie me dijo, esta obra sí, esta obra no. Nadie me dijo, esta obra es inferior. Nadie me dijo, esta obra es superior y la tienes que leer. Lo que estaba ahí estaba a mi alcance, venturosamente, y yo lo leía todo. La primera antología de literatura mexicana que me encontré, se los digo rapidísimamente, es una que se llama Miedo en castellano, que apareció en alguna librería de usado de la ciudad. Yo me la conseguí, no sé por qué, es más, ni siquiera estoy seguro de que haya sido yo. Apareció en casa, y esa antología hecha pues un poco al tuntún por un narrador mexicano de culto, Emiliano González, recientemente fallecido, que José Emilio Pacheco y Octavio Paz eran escritores de cuento de terror. Entonces los tenía ahí al lado de otro libro de Edgar Allan Poe, algún otro por el estilo, ¿no? Nadie me dijo que eso fuera impropio, nadie me dijo que eso fuera una malinterpretación o una perversión de alguna noción preestablecida, y por eso pude tenerle afecto por igual a toda clase de historias, a toda clase de lecturas. Y es de las grandes fortunas que he tenido en la vida, incluso más que el haber podido ser escritor, más que el haber tenido ese premio temprano que llegué a tener, que me dio impulso para seguir durante muchísimos años
en muy malos tiempos, en tiempos regulares, en tiempos buenos, incluso más que todo eso, repito, el poderme encontrar con todas esas formas de lenguaje que estaban en los libros, con todas esas posibilidades de la palabra escrita, con todas esas posibilidades de la imaginación, del pensamiento humanos, simplemente presentes, simplemente a mi alcance, disponibles, como parte de una experiencia cotidiana. Esa es una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida, y creo que es una de las mejores cosas que le pasa a cualquier persona que se adentra en el mundo de la lectura, que se adentra incluso en cualquiera de las artes, en cualquiera de los discursos que los seres humanos inventamos, con algunos de los muchos lenguajes que están a nuestro alcance, para darle sentido a nuestra experiencia y para ofrecer ese sentido o esa versión particular de nuestra propia vida a otras personas. El gran milagro de todo esto es que siempre hay un contacto, siempre hay un resultado de estos esfuerzos, de estas obras y de estos trabajos a veces tan azarosos y a veces tan frustrantes para muchas personas. Tarde o temprano, a pesar de lo desconocidos que podamos ser, a pesar de lo escaso que sea el alcance o el viaje o como queramos llamarlo, tarde o temprano siempre existe la posibilidad de que algo que estamos diciendo, quienes nos dedicamos a esto, alcance a otra persona y la acompañe y se convierta en parte de su vida y le diga algo acerca de esa vida que probablemente nunca vamos a conocer. Ese efecto milagroso se logra, bueno, porque hasta ahora todos somos esencialmente seres humanos y todos tenemos una base común de experiencias en la cual encontrarnos. Y la forma en la cual ocurre ese encuentro, una vez más, pues es a través del lenguaje, a través de ese truco mágico, misterioso, que unas pocas personas, comparativamente hablando, nos animamos a tratar de aprender, como el mago que averigua cómo se mete el conejo en el sombrero, o cómo se saca, para qué importante es cómo se mete. Y por lo tanto quizá nos perdemos de un poco del placer, digamos, más inocente, más inmediato de la lectura, pero a cambio ganamos la posibilidad de encontrar otros estímulos y sobre todo de encontrar a otras personas. Esa es como la gran recompensa que uno puede encontrar en estas circunstancias. Yo he tenido la suerte de poder hacer esto de un modo muy curioso porque aunque desde antes de la adolescencia estaba intentando escribir a mi mamá no le hacía mucha gracia que yo me dedicara a eso. A lo mejor les ha tocado, quizá a personas que tengan aspiraciones artísticas, escuchar historias semejantes. Entonces yo estudié una carrera de ingeniería. Podría haberme metido a la Facultad de Humanidades, tenía yo amigos en la facultad, algunos de los cuales pues fueron también mis maestros y me enseñaron muchísimo, lecturas, toda clase de descubrimientos, pero bueno, no se pudo. Estudié ingeniería, me fue bien, pero en algún momento pues decidí que lo que tenía que hacer era esto, lo hice, estuve una vez más picando piedra durante mucho tiempo con los dedos atorados entre las teclas, luego también aun cuando cambié de teclado igual, con los dedos atorados entre las teclas, y he tenido la oportunidad, en fin, de poder continuar con esto hasta el día de hoy. Y me hicieron el favor de juntar algunos de los trabajos que he hecho, como por ejemplo esto que ven ahora es un fotograma de una película, escrito guiones de cine. Uno de ellos es el de una película titulada 7/19, que fue la primera que se hizo alrededor de aquel terremoto de 1985, ¿no? Que trata de varias personas encerradas, enterradas más bien bajo los escombros de un edificio en aquel tiempo. También he escrito, igual que largometrajes, minificciones, textos brevísimos, textos de los que hacían, digamos, como estos grandes señores como José Arreola, como Julio Torre, o grandes autoras como Nelly Campobello también. He escrito ensayo también. He podido dar clases, he podido dar cursos de escritura, he podido dar charlas, conferencias como esta en la que estamos ahora.
yo quiero tener como toda esa actividad muy satisfactoria, muy estimulante de lo que a veces se llama la vida literaria. Sobre todo he escrito cuentos como los que me enamoraron de chico, cuentos de todo tipo, sobre todo cuentos fantásticos. No me pregunten por qué, porque no sabía contestarles. Eso estaba desde el principio, digamos, en mi interés, en mi aspiración, en lo que me llamaba la atención del mundo y de las palabras. Más cuentos todavía. Por ahí está el que ganó el premio del Centro Turqueño de Escritores, La Luna y 37 millones. No lo busquen porque ya no existe más. Novelas también, como la que quiero mencionar el día de hoy. En fin, otros libros. El que se ve ahí de azul y rojo, que es El secreto de Gorko, es una obra de teatro. Y es una obra de teatro que también es especial para mí porque fue una de las consecuencias de que yo viniera aquí a la universidad. Incluso cuando estaba todavía acabando la carrera de ingeniería, yo venía a este edificio, al teatro de cámara que está por acá, porque yo era miembro extraoficial de uno de los grupos de teatro que ensayaba y ponía obras ahí, el grupo Drao, que dirigía Víctor Marín en aquel tiempo. Era en parte porque estaba enamorado de una de sus actrices. Perdón. No fue en tu lado, entonces, pues yo era, digamos, todo excepto actor, porque no. Jalacables, apretabotones, la persona que daba la primera, segunda, la tercera llamada, la que recogía, la que abría las cajas, la que las cerraba, la que veía siempre como desde la cabina de control en la parte de atrás cómo se desarrollaba la función. También llegué a escribirles una obra de teatro que fue la que está ahí publicada, una adaptación de un cuento de Ricardo Chávez Castañeda, otro escritor de aquí del Estado de México, que se ganó un premio en la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Y bueno, en fin. Todas estas son, digamos, experiencias que para mí son importantes, igual que las experiencias que han venido después a lo largo de los años, experiencias que están aquí marcadas también, porque me ha interesado con el tiempo hacer también proyectos en línea. A mí me parece que la cultura impresa y la cultura digital no tienen por qué ser enemigas o adversarias, ni ahora ni nunca, ¿no? Y entonces pues estoy metido constantemente en proyectos que tienen que ver con la difusión de la literatura, la difusión de la escritura creativa, con mi esposa Raquel Castro aquí presente, que es también escritora. Tenemos un canal de difusión en YouTube, donde hacemos transmisiones semanales, hacemos lecturas, hacemos todo tipo de proyectos de difusión, particularmente, insisto, de creación literaria, un poco, creo yo, también con la idea de que gente más joven que nosotros se los encuentre, porque es algo que hubiéramos querido tener cuando éramos adolescentes, alguna información adicional acerca de la escritura creativa, acerca de la escritura narrativa, de cómo empezar, de cómo ejercitar la mente, de cómo tener más contacto con el lenguaje. Todo eso lo hemos estado haciendo y eso no es lo más importante, pero de otra manera sí lo es, porque a fin de cuentas creo que, como les decía hace un momento, es todavía más importante para cualquier ser humano, no solamente para mí, el tener la posibilidad de hacer contacto con el lenguaje, de tener sus propias experiencias en el lenguaje escrito, el lenguaje hablado, el lenguaje que se queda en nuestra conciencia. Eso es todavía más importante que hacer una carrera literaria. A veces se piensa que el aprendizaje, digamos, un poco más que básico de estas cosas, solamente puede ir con el objetivo de profesionalizar, de que la persona se convierta de preferencia en un autor o autora superventas y gane mucho dinero y salga en la televisión, pero no es así, no es así. Igual que alguien puede aprender a tocar la guitarra o cantar sin querer ser necesariamente Rosalía, o igual que alguien puede salir a jugar una cascarita de fútbol en el fin de semana sin creer que tiene la obligación de ser Messi, ¿sí? Igual uno puede escribir, uno puede inventar y hacerlo parte de su propia vida.
hacerlo parte de su vida, incluso si se dedica a cualquier otra cosa, incluso si no se dedica profesionalmente a la escritura. Esto es importantísimo y es algo que a mí me interesa difundir y en lo que a mí me interesa insistir constantemente. Y creo que es algo también de lo que se hace aquí en la universidad y por lo mismo me parece importante repetirlo acá también. El libro en particular que quería comentarles el día de hoy, que está ahora en la pantalla, que se llama La Visitante, tiene que ver con esta experiencia de varias maneras. Aunque su escenario es distinto, digamos, de la ciudad de Toluca de nuestro presente, es un libro que se desarrolla en el año de 1972 y cuyo principal escenario también físico es la Ciudad de México. Sale Toluca también, pero no tanto. A pesar de esto, es un libro que tiene todo que ver con estas experiencias de las que les estoy contando, por una parte. Su protagonista es una muchacha llamada Gabriela, que a la hora de que empieza a buscar su camino en el mundo decide entrar a la universidad, que era algo desafortunadamente menos aceptado de lo que es ahora. Eran tiempos más represivos, eran tiempos más cerrados. Era una época en que la Secretaría de Gobernación prohibía, por ejemplo, los conciertos de rock, o prohibía la difusión de ciertas películas como La Sombra del Caudillo, que estuvo, como se dice, enlatada durante décadas, no se pudo ver durante la vida de la mayor parte de las personas que estuvieron involucradas en ella. En esta época, mi protagonista Gabriela descubre, digamos, como ese mundo nuevo, ese mundo extraño, justamente en un entorno universitario. Y lo descubre precisamente en el teatro universitario. Ella va a un ensayo de un grupo al que pertenece una prima, se interesa, se une al grupo un poco asustada, un poco temerosa, ¿no? Insegura, y resulta que tiene pues un gran talento natural, una gran disposición para la actuación. Además, para la actuación en un tiempo en el cual, viniendo todavía de la que se llamaba la contracultura de los años 60, había una gran cantidad, una gran brillantez en las obras del teatro universitario en la Ciudad de México y en todas partes en este país. Era una época de oro de ese tipo de teatro. Era una época en la cual grandes maestros del siglo XX venían cotidianamente a México a enseñar a directores, a actrices, actores, a dramaturgos de aquel tiempo. Es una época que, por supuesto, yo no conocí directamente, porque yo tenía como 2 años en el tiempo en el que se desarrolla la novela. Apenas estaba aprendiendo a hablar, obviamente no me enteré de nada de eso de manera directa, pero años después, justamente aquí en este edificio y en algunos otros de la ciudad de Toluca, en algunos de los teatros que hay aquí, yo aprendí de la gente que aprendía en esta época, de los que fueron alumnos de Jerzy Grotowski, como lo fue el director y mismo Alfonso Vilches, por ejemplo, ¿no? aquí en la ciudad de Toluca. De los que aprendieron de Alejandro Jodorowsky, de los que aprendieron de Peter Brook, de los que aprendieron de Seki Sano, de los que aprendieron de Luisa Josefina Hernández, esta gran dramaturga recientemente fallecida. De esos alumnos, yo fui alumno, y de esa experiencia que ellos me contaron, ahora la reconstruyo, digamos, en esta novela, en aquellos tiempos en los cuales existía toda esta brillantez y por desgracia también existía, digamos, como contraparte, igual que en nuestra época, toda una serie de violencias que van quedando de manifiesto en la novela, en ciertos momentos con una reconstrucción histórica, en ciertos momentos con una trama sobrenatural que aparece ahí, porque como les digo, sí me gusta la imaginación fantástica. Algo interesante, creo yo, por lo menos del proceso de hechura de esta novela, es que se relaciona con un tema que está muy presente en nuestra época, que es la violencia contra las mujeres, que es, por supuesto, un tema que no necesitamos escribir ahora, porque lo vemos cotidianamente, porque vemos las noticias, porque nos enteramos de los muchísimos casos sin resolver, de las enormes disparidades que existen todavía ahora, incluso a pesar de lo mucho que se ha logrado, ¿no?, en los últimos
50 años, en los últimos 100 años, en la búsqueda de la equidad, pues, de disminuir por lo menos el abuso en contra de grandes poblaciones de nuestro país y del mundo. Resulta que cuando uno se sumerge para hacer una investigación en aquella época, en los años 70, resulta que esa violencia, por supuesto que existía también. Nada más que era una violencia de la que no se hablaba. Es quizá la diferencia más importante. Ahora podemos por lo menos denunciarla, por lo menos expresar nuestra frustración, nuestro enojo, cuando ocurren nuevos casos de violencia. En aquella época ni eso. Mucho de esta violencia, que iba además aparte de la violencia política, que se encontraba pues, también muy presente en aquel tiempo de la Guerra Sucia, de la Dirección Federal de Seguridad, ese tiempo que provenía todavía del gran trauma colectivo de la masacre de Tlatelolco, de la masacre del 6 de junio de 1971. En ese tiempo, mucho de la violencia que ahora por lo menos podemos mencionar y denunciar, era totalmente silenciada, ocurría puertas adentro, ocurría en las casas, se consideraba normal, se consideraba parte de lo que los hombres tenían derecho a hacer. Ese es, digamos, la otra parte, el otro escenario de esta novela. Y a partir de esa doble inspiración, o de esas dos fuentes, ¿no? El mundo del teatro y el mundo o la realidad pues, de la violencia, es que se hace esta novela, ¿no? En la cual por alguna razón misteriosa, aquí entra ya pues, la invención de la literatura. Gabriela, la protagonista, hace contacto a través de estos ejercicios de teatro que eran un poco en aquel tiempo como ritual, como no solamente una manera de representar algo en el escenario, sino de abrir la conciencia hacia otra cosa, muy a tono con el pensamiento de la época. Gabriela hace contacto con otra persona, una mujer muerta, que viene del otro lado, del más allá, en busca de justicia, porque fue también víctima de un caso de violencia. Esta imagen, este acontecimiento sobrenatural es un poco también el detonador para que se hable de estos otros temas que mencionaba, para que se mencione, digamos, el entorno social de la época, para que se vea un poco más claramente de lo que suele verse, creo yo, en muchas novelas de ambiente contemporáneo, lo mucho que se ha avanzado por una parte en la búsqueda de la equidad, y también lo frágil que resulta este equidad o estos logros que tenemos en esta época, ¿no? Muchas de las generaciones más jóvenes tienen la impresión de que siempre hemos tenido ciertos reconocimientos de las mujeres, que siempre ha existido el derecho al voto, que siempre ha existido por lo menos el ideal de dientes para afuera, aunque sea de igualdad, que siempre ha existido una percepción, digamos, más compleja o más incluyente de las cuestiones de género, y la verdad es que no es así. Y la verdad es que incluso en esta época, pues hay personas que querrían que regresáramos al año 1970 o al año 1870 o al año 1670, yo no sé, en relación con cómo tratamos a nuestra propia gente y cómo entendemos las jerarquías y el funcionamiento del mundo. Y como al menos yo estoy opuesto a eso, pues también lo están los personajes de esta novela, y están más bien interesados en hablar de esta realidad para que la tengamos muy en cuenta y para que sepamos lo importante y lo precioso que es lo que ahora se tiene, y lo importante que es mantenerlo y amplificarlo y seguir hablando de alguna manera de esta realidad y de lo que implica. A veces me preguntan por qué escribir estas historias usando, digamos, elementos de imaginación fantástica, ¿no? ¿Por qué no simplemente hacer una novela histórica? ¿Por qué no hacer una novela autobiográfica o un reportaje testimonial o cualquier cosa por el estilo? Y yo lo que necesito responder en esos casos es que todos esos otros tipos de libros, todos esos otros tipos de discursos están muy bien y son muy necesarios, pero algo que puede ofrecer la imaginación fantástica, la invención
de acontecimientos extraños, de seres imposibles, de entornos que no son parte de lo que consideramos lo real, es al mismo tiempo muy simple y muy importante. Todo aquello que proviene de nuestra imaginación proviene de nuestro interior. Todo aquello que imaginamos expresa una realidad que no está directamente aquí afuera, pero sí adentro de nosotros. Una narración de tipo fantástico, con elementos fantásticos, no es nada más cómo es la vida humana en determinado momento o en determinadas circunstancias. Es además qué se siente vivir en ese momento, qué se siente vivir en esas circunstancias, o qué se siente haber sido parte de ese devenir histórico, por decirlo de alguna manera, donde se encuentra un libro como este, entre 1972 y 2023, entre varias generaciones distintas que viven de diferentes formas tanto la violencia como el crecimiento, como el acercamiento al mundo en un país como este. ¿Qué se siente vivir en circunstancias así? ¿Qué se siente experimentar la novedad de la existencia? ¿Qué se siente experimentar la angustia de la existencia? ¿Qué se siente experimentar el miedo cotidiano de un ataque o de una violación o de una muerte? Todo eso está expresado de una manera, digamos, si gustan ustedes, simbólica, metafórica, en libros como este, que de hecho en nuestra época son también mucho mejor recibidos y mucho más abundantes de lo que fueron hace 50 años. Además de trabajos como este, hay de hecho en la actualidad, y siguiendo la estela de algunos autores que mencionaba hace rato, como Emiliano González, como Juan José Arreola, como Nelly Campobello, como Amparo Dávila, también gran narradora mexicana, como Gabriela Rábago Palafox, otra gran narradora recientemente recuperada, que publicó algunos de sus libros más importantes aquí en el Estado de México. Ahora la imaginación fantástica está experimentando una especie de resurgimiento, porque nos estamos encontrando que nos hace falta, que estamos tan abrumados por esta sobreabundancia de lo real, de noticias, de chismes, de artefactos para la indignación, que a veces hace falta retirarnos al interior y encontrarnos con el lenguaje en nuestro propio interior, y a partir de eso volver a salir al mundo para tratar de entenderlo de otra manera. Eso es algo de lo que ocurre aquí, eso es algo de lo que ocurre, insisto, en mi trabajo y el de muchas escritoras y escritores de esta época, y es algo de lo que se hace posible si simplemente damos la oportunidad de que más personas tengan su propia aventura con el lenguaje, su propia aventura con la lectura, su propia posibilidad de incorporarla en su vida a su manera, sin que intervengan necesariamente programas de estudio, cánones literarios, planes de prescripción. Todas estas iniciativas son buenas, pero todas estas iniciativas tienen que ser también el complemento de simplemente dar la posibilidad, la oportunidad de que nos encontremos con esas otras formas de lenguaje, que se vuelven parte de nosotros y que nos alientan a amplificar esta serie de discursos, esta serie de voces, de murmullos, de historias que los seres humanos estamos siempre contándonos. Para eso es para lo que sirven las lecturas de este libro, de cualquier otro, para eso es para lo que sirven estas actividades, y por eso es importante que persistan. Y con esto termino. Muchísimas gracias. Agradecemos los conocimientos compartidos con este auditorio. A continuación iniciaremos una sesión de preguntas y respuestas moderada por el maestro Hugo Esquiaga Farrera. Quien guste participar, favor de indicarlo levantando la mano. De nutrición, Salvador Zúñiga. Posguardia, solicité permiso a los jefes para ir a una presentación de libros con Carlos Monsiváis, y estaba Alejandro Ariciaga también. Y bueno, posiblemente tuve oportunidad de tener algunos de sus libros firmados. Entonces siempre he considerado la literatura como una parte muy importante, y creo que muchos practicamos esta actividad sin ser algo profesional
A mí en lo particular siempre me gustó también desde niño, con algunos premios también de literatura que he tenido la oportunidad de conseguir, premios estatal de leyenda, etc. Y algunas novelas que he podido también publicar tanto aquí en México como en España cuando estoy haciendo mi doctorado. Entonces sí invito a la población a que practiquemos esto, es una parte fundamental de nuestra formación, que en otras comunidades, otros países es crítico, ¿no? Una mente que logra escribir, una mente que logra plasmar unas páginas de un pensamiento, pues está avanzando más que alguien que nos esté realizando este tipo de actividades de manera generalizada. Muchas felicidades por este esfuerzo tan notable, que es una trayectoria muy brillante, y obviamente esperamos que siga aplicando muchos más libros. Gracias. Muchas gracias y muchas felicidades. Alberto, felicidades. Soy Margarita Monroy. Ay, hola Margarita, ¿Cómo estás? Quiero participar porque el compañero nombró Tunazal y decirles a todos que Tunazal continúa, ahora de manera virtual. Para el próximo 11 de mayo vamos a cumplir 59 años, Alberto. Y Alberto está publicado en Tunazal un libro que ya está agotado, pero un libro muy importante que además fue muy leído. Yo lo hice leer en la escuela, en la prepa 2, entonces ha sido un lector muy leído de acá. Pero a mí me gustaría que me dijeras tus influencias de acá. Habló de Alejandro Ariciaga, de Tunazal, de Roberto, tus influencias de acá, Alberto. Y muchas felicidades, y a mucha gente le digo, ¿cuántos de ustedes van a cruzar la barrera de la Marquesa como Alberto Chimal para que ¿cómo se llama? Sean escritores como tú, ya internacionales? Felicidades, ¿eh? Muchas gracias, Margarita. Ay, sí, bueno, mira, pues obviamente una de las influencias muy importantes, no solamente por su escritura, sino también pues, por su enseñanza, por su contacto, por el afecto que tenía con la literatura y con las personas que estaban interesadas en la literatura, pues fue Roberto Fernández Iglesias. Este gran escritor de origen panameño que tiene pues, básicamente toda su obra y además la formación junto con Margarita y con varios colegas pues, del grupo Mastral, pues, que rigurosamente, como bien nos ha dicho, sigue hasta ahora. Esa es una de las más importantes para mí, por todos esos lados. Por ese lado también, fíjate, varios de las... Igual que a mí me tocó conocer la literatura, digamos, canónica mexicana o nacional mexicana por un ángulo muy extraño con esta antología que les comentaba, igual varios de los grandes temas de la literatura latinoamericana los conocí primero con autores de Toluca. Yo leía a Alejandro Ariciaga antes de leer a Julio Cortázar, por ejemplo. Y entonces, aunque, digamos, técnicamente yo diría, ahora, Alejandro Ariciaga, el gran narrador mexiquense, leyó a Julio Cortázar, pues no leyó bien, como elemente yo pienso que Julio Cortázar leyó a Alejandro Ariciaga, porque yo leí primero esos temas con Alejandro, y esas formas en las cuales, como que la vida cotidiana se convierte en otra cosa y todo se vuelve como delirante y rarísimo, como los cuentos de Julio Cortázar, pero yo lo leí primero ahí, en un libro que se llama Ciudad tan bella como cualquiera, de hecho ese fue el primero que leí de él. Y también, bueno, grandes cosas de todos los otros géneros las conocí primero aquí, o sea, por ejemplo, la poesía de Félix Suárez, ¿no? la poesía de Flor Cecilia Reyes, que es de origen oaxaqueño, pero ha hecho aquí también toda su carrera, los ensayos de Maricruz Castro, ¿no? Que es una gran ensayista que también ha hecho toda su carrera aquí, bueno, y también ya para el lado como más anecdótico. Cuando yo todavía pensaba que la literatura era una cosa para gente muerta, ¿no? Que era como lo que le enseñaban a uno, yo tuve la siguiente gran fortuna después del libro de mi mamá fue que yo me salía a caminar a la calle, aquí en la ciudad de Toluca, cuando era bastante más fácil hacerlo. Yo me iba por un libro, yo de pronto podía cruzar la calle leyendo y nunca me atropelló nadie, entonces sospecho que ya no es tan fácil.
pero entonces en ese vagabundeo yo llegué en varias ocasiones aquí cerquita del portal, y en el portal estaba la sede de esta organización que les contaba, el Centro Toluqueño de Escritores, que tenía su librería y vendían los libros que publicaba el centro. Y entonces, tarde o temprano, me metí, me asomé, me enteré de que había gente viva y además gente en Toluca escribiendo y publicando, y no saben qué maravilla de descubrimiento, ¿no? Me acuerdo mucho, por ejemplo, de las portadas de ciertas ediciones del Centro Toluqueño. Algunas eran horribles, francamente, pero otras eran muy bonitas. Y particularmente me acuerdo de un libro de poemas que se llama Los Desterrados, de un autor llamado Luis Alberto Reyes, que el libro era negro, chiquito, y la portada era como el acercamiento de un ojo, de una pintura al óleo que se veía toda como resquebrajada, como pintura antigua. Jamás se me olvidó, como pueden darse cuenta. Y fue como uno de esos estímulos que yo tuve para escribir. Yo decía, sí, ya de ganar este premio voy a publicar por aquí. Ese tipo de cosas, por pequeñas que pueden parecer, pueden ser importantísimas. Igual que lo fue hablar con gente viva después, ¿no? Como en las actividades de trimestral, en las actividades de la universidad, en la vida cultural que me tocó vivir a mí cuando tenía los 20, los 20 y pocos años. Hola, pues primeramente felicitar tu tenacidad, tu resistencia y tu talento. Y yo considero que, ya que te tengo aquí y que reflexionabas sobre los escritores vivos y sobre los escritores de tu generación, que me parece que no han tenido la difusión que se merecerían, porque las grandes editoriales prefieren seguir pues editando a otro tipo de escritores. ¿Cuáles serían quizá otros autores de tu generación que tú considerarías para recomendar a los lectores contemporáneos? Bueno, de mi generación un poquito mayores, gente de aquí de Toluca, por ejemplo, Rufino Hernández, que es poeta, actualmente es, digamos, promotor pues, de la obra de Carlos Olvera, que es otro gran escritor de aquí de la ciudad. También, por ejemplo, Eliseo Méndez Sánchez, que es poeta, José Luis Arciniega, que es narrador, Eduardo Soli, que es narrador, gente un poco más joven, que me tocó en algún momento ser su profesor, qué barbaridad. Está Alonso Guzmán, Sergio Ernesto Ríos, Cecilia Juárez, que es poeta. Sergio también es poeta, Alonso es narrador. Son varios de los que me tocó conocer. Algunos, también me tocó conocer muchas personas que lo intentaron y se quedaron por el camino, por diversas razones, ¿no? La vida los llevó por otros lugares. No quisiera mencionarlos. Puedo mencionar a uno de ellos que ya falleció, desgraciadamente, que es Abel Velázquez, que era narrador y cantautor. En su momento tuvo de hecho más brillo como cantautor, pero falleció hace 20 años. Y yo creo que podría haber hecho mucho más. Y hay más todavía, ¿no? Los libros que publicaba, que publicó la universidad, que publicó en su momento el Instituto Mexiquense de Cultura, ¿no? Cuando era todavía funcionaba así, son como un archivo pues, del cual se podría sacar muchísimo, ¿no? para recuperar lo que se ha escrito en este estado pues, durante los últimos por unos 40 años. Maestro, buenas tardes. Soy Alberto. Exactamente, tocayo. Me da mucho gusto que realmente por primera vez hable de los realmente escritores, teatreros, que ya lo mencionó usted, de su enamoramiento. Que yo estuve en la vieja guardia, que así le llamamos antes, cuando estuvo el Don Gamaliel, cuando estuvo el maestro Descanse, también el Don Gamaliel, Eugenio Núñez, cuando estuvo también Adriana Barraza, que también estuvo en su séquito realmente de los actores, de las jornadas que hubo en esa época. A mí me llena de emoción que realmente hablen de nuevo y que realmente retomen estos temas con mucha enjundia, con mucha emoción,
pero sobre todo, algo importante es que lo que hizo el maestro Eugenio Núñez y Esbón Gamaliel era licenciatura en arte dramático antes, después artes teatrales. Entonces, mi pregunta va, ¿usted estaría, o más bien dicho, de acuerdo, o ahí en alguna de las preguntas y narrativa que hizo, si estaría de acuerdo en que los de artes teatrales pues tuvieran alguna iniciativa en tomar alguno de sus textos o también pues no sé, escribir algo para ellos, ya que lo tenemos aquí presente, ya que lo tenemos vivo, ya que lo tenemos pues con nosotros, porque últimamente retomamos a todos los clásicos, desde Lope de Vega hasta Sergio Magaña, que hasta Carballido, Luisa Josefina. Entonces no sé si usted estaría dispuesto a otorgarnos alguna carta o algunos derechos para retomar, o simplemente para alguna de sus novelas o escritos o narrativas, pues también nosotros retomarla aquí en Artes Teatrales, en la Facultad de Humanidades. No sé si también nos escribiría algo realmente para nosotros, para algún grupo en especial, que sería fantástico, porque tenemos 3 puestas en escena ahí en la misma licenciatura. Ay, muchas gracias. Mira, ay, no me mientes porque... No, es que... No, sí. Es que me encanta, digo, insisto, me encanta el teatro, pues. Vamos a platicar, con todo gusto. Ahorita, terminando el evento, platicamos tantito y por lo menos intercambiamos datos y nos comunicamos, ¿cómo no? Con todo gusto. Ahora, ¿cómo es? Hola, buen día, Beatriz. Pues ya que estás aquí y que como escritora a veces es difícil platicar con alguien, quisiera preguntarte, el arte poética de tus cuentos, ¿cómo podrías definirla? Hablaste de Cortázar. Cortázar define sus cuentos como una esfera, donde nada sobra, donde todo entra en algo perfecto, ¿no? Quiroga también tiene una definición de cómo hacer sus cuentos. Poe, ¿no? También lo mencionaste. Poe dice que tiene que ser el cuento de una semana. En el caso de Chimal, ¿cómo tienen que ser sus cuentos? Tú eres muy reconocido también por tus cuentos. Entonces, ¿podrías hablarnos un poquito de cómo es tu arte poética? Muchas gracias. Sí, como no hace poquito, porque aquí nos pasamos 4 horas hablando muy agradablemente de eso. Justamente anoche, estaba empezando un cuento nuevo. Después de un tiempo de no haberlo hecho, porque estaba yo metido pues, en esta novela y en otras cosas. Y algo que sucede, por lo menos últimamente en mi trabajo, es que me parece que la forma más simple en la que puedo plantearme, por lo menos el primer borrador de una narración, es como si quien la está contando estuviera poniendo al corriente a otra persona. Entonces, en este momento, por lo menos, yo diría que para mí el cuento es como una especie de acompañante durante cierto tramo de la realidad o de la existencia de un grupo de personajes, ¿no? en cierto entorno, porque yo también creo, o parto pues de esta idea de lo redondo, de Poe, ¿no? de lo eficaz, ¿no? que la retoma Cortázar, pero creo que es más importante, y sobre todo en esta época, pues que el formato, digamos, del cuento muy clásico ya lo encuentro más bien en las películas o en las series, ¿no? Y no tanto en la literatura. Yo creo que lo que puede ofrecer el cuento es como esta especie de digamos, como de articulación, o sea, de expresión o de definición por medio del lenguaje de un cierto conjunto de emociones, de acontecimientos que de otra manera se irían sin descifrar, sin tener un sentido mayor, aparte de lo que se puede lograr simplemente diciendo pasó esto,
pasó esto a otro fin, ¿no? El cuento es como una sonda que se echa hasta lo profundo de una situación y que luego sacamos para ver qué hay. Algo así diría ahora. Gracias. En esta parte de compromiso. Pero bueno, ya que estamos en esta parte de compromiso que tenemos aquí, en la entrada del salón tenemos unos libros de la visitante, entonces pueden aprovechar, te voy a comprometer para que puedan firmar algunos autógrafos de los libros. Una última pregunta. Gracias, buenos días. José Miranda. Los que estamos aquí somos académicos y muchos escritores y han publicado libros y a veces la mayoría de nosotros nos motiva pues nuestros estudiantes a hacerles llegar el conocimiento. Pero esta es una escritura distinta. ¿Qué motiva o qué pasa por el pensamiento? Hace rato decías, estaba pensando en un cuento. ¿Qué pasa en ese pensamiento o con la motivación de cómo llega esa idea de lo voy a poner este título o estoy escribiendo una novela y voy a pensar en que viene alguien de más allá y ahora vamos a tener una cosa? No sé, nosotros tenemos motivantes distintos. Esa es mi pregunta hacia ti. Bueno, yo creo que esa pregunta no puede tener muchas respuestas distintas, incluso dependiendo de la hora del día o de cómo se encuentre uno de ánimo, porque son propósitos a veces muy diversos y a veces hasta contrapuestos. Pero yo creo, para mí por lo menos en este momento, me interesa contar estas historias porque de alguna manera me preocupan ciertos aspectos del mundo y me interesa tratar de investigarlos y de sondearlos y de preguntarme cosas respecto de ellos, porque para mí son difíciles, porque para mí son acuciantes, digamos, interesantes y también un poco preocupantes y también estimulantes de otras maneras, ¿no? Por ejemplo, el cuento que estaba empezando es un cuento donde una persona se ha vuelto adicta a utilizar herramientas de estas que ahora están como muy de moda, de inteligencia artificial, y ya no puede existir sin ella. Y entonces un día se le descompone y empieza a decir puras sandeces y entonces esta persona ya no sabe qué hacer. No es, digamos, un caso que haya ocurrido exactamente así en ninguna parte, pero tiene que ver con lo que ahora yo me estoy preguntando en relación con este tipo de tecnología, ¿no? En relación con todos los aspectos que van más allá, digamos, de la moda o del anecdótico en ella, que tienen que ver ya con cuestiones de explotación, de extractivismo, de deshonestidad intelectual, que está por ahí presente también, ¿no? Y porque, de hecho, algo que sucede invariablemente es que por extraño o por caprichosa que sea una ficción, si está bien hecha, si llega a la persona adecuada, esa persona puede verse estimulada a buscar toda clase de respuestas e informaciones adicionales más allá de la literatura, en el campo de las ciencias, por ejemplo, ¿no? O en cualquier otra rama de conocimiento. Tampoco hay que pensar que las artes son enemigas o adversarias de la academia, porque no, por supuesto que no. Toda forma de lenguaje, toda forma de discurso tiene ese potencial, pues, de abrirnos la puerta a todas las demás. Muchas gracias, Alberto. Definitivamente nos dejas mucho que pensar. Ese tema de abrir la puerta hacia la lectura es maravillosa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Invitamos a nuestras autoridades a retomar sus lugares en el presidio publicista por su participación en abril, mes de la lectura 2023, con la campaña televisiva de la lectura. Así como de obsequio institucional que consta del libro editado por la UAMX, Libertad de Pensamiento, Privilegio Universitario y artículos auriverdes. En
muestra de concordancia, el escritor Alberto Chimal obsequia a nuestro rector el libro autografiado La Visitante, el cual recibe el doctor José Raimundo Marcial Romero. Es así como concluimos este evento que promueve el hábito de la lectura auriverde, mundos textuales llenos de aprendizaje, pasión y diversión. Somos UAMX. Les invitamos a consultar la cartelera de nuestro abril, mes de la lectura. Que gocen de un excelente día.